Abre tu Biblia, Nehemías capítulo número 4, versículo número 10. Todos los que llevamos tiempo con Dios, si tú no has comprado tiempo con Dios, únete a nosotros. Camina con nosotros en la visión de tiempo con Dios. En estos días, Dios hablándonos y trayendo una palabra precisa sobre nuestras vidas. ¿Cuánto nos hace falta a veces escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado situaciones difíciles donde necesitamos un consejo o una palabra de Dios para podernos animar y fortalecer nuestra vida? Y estamos estudiando Esdras. Esdras es un sacerdote escriba que estuvo cautivo en Babilonia juntamente con Nehemías y otros profetas que fueron contemporáneos como Ageo, Zacarías, y fueron hombres entregados para poder cuidar la palabra de Dios. Tiempos difíciles donde la fe y la esperanza era un tiempo donde se había perdido. Mas sin embargo, siempre Dios, en todas las edades, en todos los tiempos, siempre Dios levantando un remanente, gente que pueda guardar, que pueda cultivar la palabra de Dios en sus corazones, y que a pesar de las circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo, porque recordarás que el pueblo de Israel cayó esclavizado en Babilonia. Jeremías, Lamentaciones, los libros que hablan antes del juicio, y por cuanto el pueblo de Israel no se arrepintió, el pueblo de Israel tuvo que entrar en un juicio de Dios. Ahora, quiero que entendamos esto: un juicio de Dios a veces no nos puede librar de poder pagar consecuencias. Escucha esto que estoy hablando. Porque cuando viene un juicio de Dios, amado, se pagan consecuencias. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, vino el juicio de Dios sobre Egipto, pero a veces no platicamos y no ponemos atención. Pero también el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso de aflicción en medio de un juicio de Dios. No fue tocado por el juicio de Dios, pero sí había consecuencias cuando hay un juicio de Dios en un territorio. El pueblo de Israel pasa un juicio de Dios siendo esclavizado en Babilonia, ¿verdad? Los primeros capítulos de Daniel, hablando de Sadrach, Mesach y Abed-nego, jóvenes que vinieron a ser esclavizados, mas sin embargo guardaron su corazón. ¿Sufrieron? Sí sufrieron. Cuando hay un juicio de Dios, también el pueblo de Dios lo resiente. Cuando leemos esta historia del pueblo de Israel, Nehemías y Esdras están hablando de un tiempo que Dios quiere traer restauración a su pueblo. Ahora, apunta esto: Nehemías es levantado por Dios para restaurar la ciudad. Esdras es levantado por Dios para restaurar el corazón del pueblo de Israel y conectarlo nuevamente con Dios. Impresionante. Por lo que podemos leer, el primero que empieza a arrancar su ministerio, y por lo que yo puedo entender en la Biblia, y hablando un poquito de los tiempos y de las edades que estamos viendo, primeramente arranca Esdras, trayendo a algunos que habían salido del cautiverio de Babilonia, llegan a Jerusalén, y Esdras empieza a trabajar para darle forma a toda la gente. Recuerda, estamos hablando 70 años de cautiverio, 70 años son donde muchos murieron y otros nacieron dentro del cautiverio. Muchos de ellos no conocían a Dios.
Muchos de ellos no volvieron a hacer reuniones, cultos, sacrificios a Dios. Es como por decir algo, que esta nave y que todas las iglesias de México, todas las iglesias evangélicas de México hubieran estado cerrados por 70 años. El pueblo de Israel sale del cautiverio, no conoce las escrituras, no conoce cómo conectarse con Dios. Ese es el problema que encuentra Esdras cuando regresa con gente exiliada de Babilonia a Jerusalén. Se da cuenta que las personas vienen con una mezcla, contaminados de pecado, contaminados de otros pueblos, vienen trayendo, tal vez yo podría imaginarme que muchos de ellos salieron de Babilonia y algunos traían ídolos de Babilonia todavía guardados en sus maletas, porque ellos no conocían al verdadero Dios. Cuando llegan a Jerusalén, Esdras se da la tarea de poder implantar los principios de parte de Dios. Del otro lado, Nehemías, ¿verdad?, siendo el copero del rey, pide permiso y le pide al rey que le pueda dar cartas, ayuda, para que puedan empezar a edificar la iglesia. Si tú te das cuenta, amado hermano, estamos hablando dos puntos paralelos. Uno, construyendo la casa de Dios, pero del otro lado, construyendo nuestra relación con Dios. Dos paralelos que tenemos que aprender a cuidar en nuestra vida. La casa de Dios, el lugar donde comemos. La casa de Dios, donde tú y yo tenemos vida, donde estamos involucrados en un sitio donde Dios viene y habita con nosotros. Del otro lado, nuestra vida espiritual, que no tiene que ver con estas cuatro paredes, sino que tiene que ver con nuestra comunión y nuestra relación íntima todos los días en nuestra vida. Nehemías capítulo número 4, versículo número 10. Yo quiero solamente tomar estos minutos como introducción. Dios me estará dando algunos otros domingos para poder compartir. Y Nehemías 4:10 habla de esta forma y dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Subraya esa palabra, debilitar, debilitar. Porque yo quiero hablarte hoy acerca de algo que Dios ha estado hablando a mi corazón, y sé que muy probablemente tú estés viviendo una situación igual o parecida como la que yo estoy viviendo como pastor. Nehemías es un hombre que tiene una carga y un celo por su pueblo. Cuando le platican lo que ha sucedido en su tierra, en Jerusalén, él empieza a llorar, a inclinar sus rodillas y a empezar a interceder, pidiéndole a Dios que le pueda conceder la oportunidad de poder hacer algo para su tierra. Qué corazón de Nehemías. Para todos aquellos que son intercesores, nunca dejes de leer Nehemías capítulo número 1. Todas las personas que son intercesoras en esta iglesia, Nehemías capítulo número 1. Qué corazón de Nehemías para poder dar su vida, para dar vida a todo el pueblo de Israel. Pero Nehemías se da cuenta que es un tiempo difícil. Es un tiempo en donde todos pasamos una situación difícil. Ahora, yo quiero hablar de esos tiempos difíciles que tal vez llegan momentos en donde llega un instante en tu vida que no hay ni fuerzas, no hay ni ganas,
no hay ni para dónde pegarle ni a dónde ir, en donde te encuentras en una encrucijada, pero que también necesitas la ayuda de la mano de Dios para poder seguir adelante, si no te sabes que te vas a quedar estacionado. Nehemías, en el capítulo número 4, creo yo que es uno de los personajes que puedo identificarme, porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos de destrucción en nuestra vida? Tiempos en donde tú sabes que las fuerzas se han terminado en tu vida. Momentos en donde a veces, amado, no estamos hablando de un quebrantamiento, estamos hablando de una molición sobre nuestra vida. Yo he pasado por quebrantamientos, pero en una etapa de mi vida no fue un quebrantamiento. Sentí cómo Dios pulverizó nuestras vidas. Cuando te hace polvo, hablando de problemas, hablando de situaciones, dificultades que a veces puedes tener, de esas etapas en donde tú y yo hemos dicho, ya no puedo más, es mucho, aquí me quedo. No sé cuántos se puedan identificar conmigo esos tiempos donde simplemente no tienes ni aliento para seguir adelante, no tienes ni siquiera las ganas de poder dar un paso más, porque las fuerzas se te han ido de tu vida. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando te viene un problema, una enfermedad, cuando te vienen situaciones difíciles o pérdidas que podemos tener, llegan momentos en donde ahí es donde tenemos que buscar la mano de Dios para podernos levantar. Muchos de nosotros a veces sentimos que lo hemos perdido todo, pero es ahí a donde la mano de Dios, sin darnos cuenta, está trabajando. Sin darnos cuenta, Él está agarrando el marro, el martillo, el cincel, el rotomartillo, y está pulverizando nuestras vidas, porque Él quiere mostrarnos algo nuevo sobre nuestras vidas. Yo quiero titularle a esta predicación: la esperanza entre los escombros. Apunta a esta predicación: la esperanza entre los escombros. ¿Qué de bueno podemos encontrar cuando hay escombros? ¿Qué esperanzas tú y yo podemos tener cuando llegaron momentos difíciles en donde ya no podemos dar ni siquiera un paso más adelante? Nehemías y Esdras tuvieron que llegar a un panorama triste y deplorable. Imagínate llegar a una ciudad donde no veas ni siquiera forma, puro escombro. Donde tú llegues a un lugar donde decías, aquí había un edificio, aquí había una casa, yo me acuerdo que había un parque muy bonito aquí, pero cuando llegas a un lugar y todo está destruido, todo está arruinado, amado hermano, en lugar de darte ánimo, ¿qué te causa en tu vida? ¿Qué te causa en tu vida? La destrucción. ¿Qué te causa en tu vida? El poder ver puras piedras y puros tabiques caídos. ¿Qué te causa eso? Si uno desánimo, derrota. Cuando no hay nada construido, cuando todo lo que parecía que tenía forma y en un momento dado todo se viene abajo, amado hermano, hasta pierdes la brújula de dónde estás. Yo no sé cuántos recuerdan el sismo del 85, que muchos de nosotros cuando lo vimos, amado, la verdad que fue impresionante. ¿Cuántos rucomiles vieron el sismo del 85? A ver, sí hay muchos rucomiles como yo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y si tú estabas en el centro
y conocías algunos edificios como el Regis, como algunos edificios que estaban levantados, y cuando vino el sismo y estabas ahí en esos lugares, escucha esto, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Recuerdo que yo estudiaba en la Vocacional 5, Ciudadela, el edificio que estaba al lado de donde está el Parque de Tres Guerras, se hizo así todo como acordeón. Y solamente nosotros estábamos afuera y veíamos nuestro salón ahí que parecía como montaña rusa, a punto de caerse. Otros, no vamos a tener clases. Y otros llorando porque era la escuela. Digo, hay para todos, ¿sí o no? Pero no lo podíamos creer. Nos cuesta trabajo. Escucha, nos cuesta trabajo ver las cosas que ya no son como a veces tú y yo las notamos y las vemos. Todo este tiempo, amado, que he estado meditando en esta palabra, yo me identifico con Esdras y con Nehemías en este tiempo, porque fueron de hombres de Dios que vinieron a establecer lo que Dios ya había determinado. Esdras llega un momento en el capítulo número 9, si quieres abrir tu Biblia, capítulo número 9, versículo número 4. Esdras se da cuenta que hay un pueblo que rompió y violó las leyes de Dios. Y Esdras, siendo un sacerdote, escriba, él sabía que lo único que tenían que esperar era un juicio de Dios sobre sus vidas. Por cuanto todo lo que los mandamientos, todos los decretos y todos los estatutos que Dios había dejado, no los estaban cumpliendo. Llegó el pueblo teniendo una mezcla de todos los pueblos donde estaban ellos viviendo y siendo esclavizados. Versículo número 4 dice: y se juntaron todos los que temían a la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sabes por qué estaba angustiado? Porque Esdras se iba a atrever a hacer un sacrificio. Y si él hubiera hecho un sacrificio sin darse cuenta de todo lo que no se había arreglado, ¿sabes qué es lo que hubiera provocado Esdras? Escuchen esto, iglesia, escuchen esto. Un juicio de Dios para todo el pueblo de Israel. Este es el mensaje que hoy en este día yo quiero traerte. Temamos en nuestra vida buscar a Dios y tratar de acercarnos a Dios cuando en nuestras vidas no hay la intención de querer hacer cambios y ajustes para poder buscar a un Dios santo. ¿Escucharon, iglesia? Temamos a Dios, porque si tú te acercas a un Dios santo con una vida que no quiere y no intenta ni siquiera cambiar paradigmas, pecados y áreas en nuestra vida que sabemos que están mal, un juicio de Dios puede venir sobre nuestra vida. ¿Qué hace Esdras? Se detiene y dice: mejor voy a empezar a limpiar y arreglar la vida del pueblo. Bueno, la historia que habla Esdras habla de unos hombres. Para los que están conmigo en TCD y estudiando conmigo, leímos esa parte donde los hombres vinieron. Esdras les leyó la ley y en la ley decía que no se deberían de casar con mujeres gentiles,
Y el pueblo, al darse cuenta que se habían casado con mujeres gentiles, sintieron en su corazón que habían hecho algo mal. Y la historia de Esdras dice que los hombres vinieron con Esdras y le dijeron: hemos pecado, ¿qué hacemos? Y Esdras dice: pues aquí está la palabra. ¿Qué hicieron los hombres? Dejaron a esas mujeres, las despidieron, se despidieron de sus hijos y quisieron arreglar el pacto que Dios se había hecho con ellos. Es muy fuerte lo que estoy hablando. Hola, ¿están aquí, familia? Eso es fuerte. Yo sé que para muchos de nosotros dice: a ver, pastor, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, yo también. Aquí hay cosas que a veces digo: oh, ¿cómo, Dios? O sea, pero el pueblo fue tan radical que prefirió mejor quitar la mezcla de sus corazones y servir a Dios ante todas las cosas. Yo hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy, en este tiempo que estamos viviendo, año 2022, y no hay ninguna diferencia de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en Jerusalén a lo que hoy en este tiempo estamos viviendo como nación? ¿Cuántos estaríamos comprometidos en nuestro corazón de empezar a edificar, construir? Nehemías capítulo número 4, versículo número 10. Con esto termino. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Gente que estuvo construyendo, gente que estuvo trabajando. Pero llega el momento en donde a todos nos pasa. Se nos van las fuerzas, amado. Tiempos en donde nuestro corazón es probado y decimos: creo que ya no la voy a hacer, pastor. Creo que ya no me voy a levantar de esto. Hace algunos meses creo que viví el tiempo más difícil que hemos vivido como pastores, mi esposo y yo. Y llegó un día donde yo le dije a mi esposa Raquel: creo que ya no puedo más con esto. Creo que es muy difícil ya lo que estoy haciendo. Y llevaba algunos días ya sin poder dormir, debilitado y cansado. Y un día se me ocurrió decirle a mi esposa, mientras yo venía manejando, porque mi esposa me estaba hablando de algunas cosas que yo no había actuado prudentemente, que yo no había actuado con sabiduría. Pero mientras yo venía trabajando, manejando y platicando con mi esposa, después de haber arreglado un asunto, llegó una desesperación a mi corazón. Y en un arranque yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué, Raquel? ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Ya no puedo soportar un problema más. Siento que me voy a romper, Raquel. Yo le dije: ya no tengo fuerzas. Se me fueron las fuerzas. Ya no tengo ánimo para arreglar un problema más. Ya se me quedaba viendo: ¿pero de qué estás hablando? Yo había platicado con mi esposa y le había dicho: ¿sabes qué?
yo le hablo al pastor Alejandro, yo le digo lo que está pasando, lo que sucede en mi corazón, y yo le digo que traiga a alguien que siga pastoreando la iglesia. Yo me hago un lado. Yo me hago un lado. A lo mejor lo que yo he hecho no es correcto, no está bien, y hay alguien que puede traer balanza sobre la iglesia, que sé que Dios quiere hacer algo nuevo. Yo recuerdo esa tarde, amado, yo venía manejando, mi esposa y yo quedamos callados, y todo ese día sentí como que algo dentro de mí había salido y me sentía vacío. Vacío. El no tener, ahora sé quién era, al Espíritu de Dios. El no tener al Espíritu Santo es algo que se sufre dentro de tu corazón. Yo no lo podía soportar, yo no lo podía resistir más. Y yo todavía tenía en mi mente, mañana yo le hablo al pastor Alejandro, esto queda en paz, esto ahí queda, no puedo. Y yo recuerdo esa noche, solamente pude dormir 2 horas. Eran como las 3 de la mañana donde yo me levantaba, y tengo un sillón donde a veces yo ahí reposo y oro en las noches cuando siento que Dios quiere platicar conmigo. Esa noche no sentí que Dios quería platicar conmigo. Esa noche yo buscaba platicar con Dios. La recámara tiene una ventana grande donde puedo ver el Iztaccíhuatl. Acá está el Iztaccíhuatl. Se ve el Iztaccíhuatl y el Popo, y siempre me gusta ver ese panorama. A las 5:30, 6 de la mañana, siempre veo que está el lucero saliendo. Pero algo muy especial ese día pasó. Mientras yo estaba haciendo planes para poder quitar algo que yo quería soltar, dentro de mí el Espíritu de Dios trabajando para restaurar y acomodar cosas que se rompen. Y yo recuerdo que ahí sentado en el sillón, yo le dije al Espíritu Santo, pero ¿qué más puedo hacer? ¿O cómo tú vas a resolver este problema? Y yo me quejaba con Dios. Yo le decía, mira, es esto, esto y esto y esto. Si tú no arreglas esto, yo sé qué va a pasar, Dios. Y mientras salía el sol en medio de los volcanes, yo recuerdo una palabra que Dios habló a mi corazón. Y lo único que Dios me dijo, Rubén, es que aquí yo estoy para hacer cosas nuevas. Yo lo voy a hacer nuevo otra vez. Y yo le dije, Dios, pero ¿de dónde? Yo desperté, le hablé al pastor. Yo recuerdo que esa mañana tuve que arreglar un asunto, un problema muy choncho, muy fuerte. Y yo le dije al pastor, no sé cómo resolver este problema. Y el pastor Alejandro me empezó a ministrar y me dijo, mira, Rubén, va a pasar esto, va a suceder esto, Dios va a hacer esto. Y quedé en paz y dije, está bien, paz. Pero salió de mi boca y decirle algo, decirle, paz, es que la verdad yo te hablaba para decirte que no puedo más, y que tú pusieras a un pastor en la iglesia.
Y el pastor Alex empieza a llorar y dice: Rubén, pero qué pastores no tienen problemas como los que tú tienes. Y él me empezó a hablar de Nehemías. Y él me dijo: ¿no te has dado cuenta, Rubén? A veces lo único que puedes ver en tu vida son puros escombros. ¿Qué de bueno puedes sacar entre los escombros? Pero más sin embargo, Nehemías, de los escombros, empezó a construir y empezó a levantar nuevamente los muros. ¿Qué nos hace creer, amados, que a veces las cosas van a salir bien en tu matrimonio, o con nuestros hijos, o con el liderazgo en la iglesia? ¿Qué nos hace creer que a veces, si tenemos una reunión gloriosa, el siguiente domingo va a ser igual de glorioso? ¿Quién lo puede asegurar? ¿Cuántos de nosotros, tal vez nuestra vida puede parecerse a esto, amado? Y sabes, a esto yo no lo puedo llamar yo quebrantado. A esto yo lo llamo triturado. A veces Dios tiene que venir y destruir todo lo que hemos edificado. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? En medio de los escombros, solamente tenemos que ver que ahí es donde vamos a empezar a sacar material para empezar a construir nuevamente. ¿Cómo estará tu vida? Hoy en este domingo, ¿cómo está tu vida? Pastor, he perdido todo. ¿Te pareces a mí? Pensando o planeando alejarnos de Dios, o decir: ya estuvo, ya estuvo Dios, ya no puedo seguir adelante. Cuando Dios apenas está empezando a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Paco ayer me ministró mientras hablábamos un poquito acerca de esto. En la noche, la verdad, pasamos un buen tiempo con todos mis amigos y líderes de la iglesia, y estaba platicándoles un poquito de lo que iba a predicar. Y Paco, mi yerno, me dijo: Paz, para poder construir se necesita limpiar todo el escombro, quitar todo el escombro, preparar el terreno para empezar a construir. Y empezar a darle forma lo que ya estaba destruido. Del escombro puedes sacar material para construir. Al final, lo único que va a quedar es cascajo. Y el pastor Alejandro me dijo: Rubén, empieza a construir. Y el cascajo, tíralo, porque ya no tiene ningún valor. Wow. Estuvimos casi una hora llorando, y yo le dije al pastor: ora
que el Espíritu de Dios vuelva a entrar en mí. ¿Y sabes qué pasó, amado? Mientras él oraba, yo sentía cubetadas de la presencia de Dios cayendo, llenándome, vaciando su gracia, su poder, su fuerza sobre de mí. Porque cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo, lo único que tú vas a ver van a ser puros escombros, sin darnos cuenta que aún de los escombros tenemos nuestro material para empezar a construir cosas nuevas de parte de Dios. No todo lo que te ha sucedido se ha perdido. ¿Qué les quiero decir, familia? Vamos a trabajar para empezar a edificar. Del escombro vamos a empezar a sacar nuestro material para empezar a edificar tu vida, tu casa, tus hijos, tu negocio, los proyectos que Dios te ha dado. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder ver qué tipo de material vamos a empezar a ocupar para edificar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. ¿Qué cosas te han sucedido? Y que tú dices: pastor, ya no puedo más. Pastor, está duro esto que estoy viviendo y creo que no tengo fuerzas para levantarme. Ahí es donde Dios quiere entrar en acción en tu vida. Para todos aquellos que están pasando una situación difícil, hoy en este domingo Dios está hablando a tu vida. Dios quiere traer una restauración sobre tu vida. Así como lo hizo conmigo, así lo puede hacer Dios hoy en este domingo. Porque para el que cree, todo le es posible. Empieza a construir tu vida.